A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 3 de septiembre del año 2024, que es hoy, martes. Quiero tratar con usted dos cosas que están muy íntimamente relacionadas. Una es una expresión que le escuché a un amigo hace muchos años, cuando estaban haciendo las remodelaciones o lo que quiera usted en el aeropuerto. Antes nomás había uno o una terminal, la terminal 1. Entonces íbamos al aeropuerto, íbamos a tomar el avión a Ciudad Obregón y aquello era un cochinero ahí. Me dice, oye Ángel, este aeropuerto, dice, lo van a cancelar antes de inaugurarlo. Está como el país, dice. Es decir, estamos como hacemos las cosas ahí por encimita, o no enfrentamos el problema como debería ser desde sus causas y tomar medidas dolorosas, pero inevitables mañana o pasado. Entonces dice, es que el país así está. Tú ves una carretera, un camino o lo que sea, y antes de inaugurarlo ya es obsoleto porque quedó chico, me dice. Así está hoy el país. ¿Acaso lo tendremos que clausurar, lo tendremos que cerrar antes de haberlo inaugurado? Piénsele usted en ese tema y entro a la parte sustantiva del editorial de hoy. Y la pregunta es esta. Ante esta situación que estamos viendo hoy en el país, donde los problemas brotan sin control alguno y sin que haya la menor intención de enfrentarlo y sentar las bases de su solución. Hay un silencio sepulcral entre la clase política, los empresarios, entre comillas, que en su inmensa mayoría son negociantes, aliados del poder político, para obtener privilegios y prebendas de diversa índole. Y el mexicano común y corriente viendo en algunos casos a ver que está mal puesto por acá, evadiendo impuestos, estando en la informalidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero de criticar al gobernante, de señalarle las faltas a este gobierno, absolutamente nada. Hay un silencio cómplice, cobarde. Y aquí entra la pregunta del editorial, la pregunta central. ¿Esa actitud es por ignorancia o miedo o ambas cosas? ¿Qué piensa usted? Hay personas que dicen, bueno, Ángel, ¿cómo quieres tú que estas decenas de millones de electores de los 98 que somos critiquen esta actitud de los integrantes de Morena, de sus legisladores, si ignoran todo de la materia electoral? Ellos basta con que tengan su credencial del INE, van y votan y se olvidan de todo. Entonces le digo, mira, entiendo lo que me dices y estoy de acuerdo parcialmente en esa cuestión de la ignorancia de la parte jurídica, del peligro que representa para el país y su futuro, y para todos los mexicanos, para su economía, para la convivencia civilizada, el, el violar la ley de una manera ofensiva, grosera, cínica. Entiendo esa actitud, pues ni les interesa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén actuando mal, porque están evadiendo su responsabilidad como ciudadanos. Entiendo también que hay un hueco en la labor que deberían desarrollar los partidos políticos, porque una de sus tareas, quizá no escritas, pero es una de las tareas quizás centrales de los partidos políticos aquí y en cualquier otro país donde es la democracia el régimen que rige en ese país,
es el formar ciudadanos, el crear, construir ciudadanía. Y aquí en México los partidos políticos no hacen eso, no hacen eso. Entonces, efectivamente hay una gran ignorancia del ciudadano, gran ignorancia, profunda, diría yo, pero la cual tiene causas. Una de ellas, o unas de ellas, podría ser la miseria, la pobreza, la marginación en la que se mueven decenas de millones de ciudadanos. También en la pésima educación que han recibido, de tal manera que no tienen los elementos y además la situación de dificultades materiales, de la precariedad del empleo, por lo tanto del salario o del ingreso, pues no tienen tiempo ni siquiera para destinarlo, oiga, que el INE, que esto, no, no, no. Los señores salen de su casa a ver qué consiguen en el día, millones de mexicanos, para poder llevar a la mesa familiar. En ese sentido es entendible el que, digamos, por ignorancia, pero no se justifica. Hay causas corregibles y los partidos políticos juegan un papel importante. Pero también lo juegan estos faros que iluminan nuestro camino. Recuerdan ustedes que allá por los años 60, cuando la República Popular China se guiaba por el pensamiento Mao Zedong y se decía que él era el gran timonel, el que está al frente del barco, el que lleva el timón, el gran timonel, y era el sol rojo que iluminaba nuestras vidas. Pues en México hay timoneles y luces, soles que pretenden iluminar nuestro camino, pero nadie los pela. ¿Por qué razón? Yo no sé si sepa usted cuál es el tiraje promedio de un libro sobre cuestiones políticas. 2.500 ejemplares más sobrantes para reposición. Y aquello que es un éxito rotundo, pues segunda reimpresión, tercera, y se venden 8 o 10,000 ejemplares. Pero eso es rara avis. Hay casos diferentes, por ejemplo, de Elena Chávez, con los 2 libros que la descosieron la bola, la sacaron del parque. Pero son, como dije, son garbanzos de a libra. En términos generales, en México, los mexicanos no leemos. Digan lo que digan, que sí leemos periódicos deportivos, leemos el libro vaquero, alguna cosa acá, ¿verdad? Pero lo que se llamaría en términos claros leer libros, literatura, etcétera, en México no se nos da. También por varias razones. Una es la económica. Ahorita un libro, el más pinchurriento, le cuesta 349 y si es importado de España, 500, 600 pesos. La parte económica es importante. Segundo, que en la etapa temprana de su vida, de cuando eran niños, esos hoy adultos, no se les inculcó de manera correcta el hábito de la lectura. Y no me refiero a decir, a ver, este año van a tener que leer El Quijote de la Mancha y me hacen un resumen. En ese momento esos chamacos dicen, pinche Quijote, ¿por qué lo escribió el Mikey? No. Promover la lectura debe ser hecho de otra manera, de una manera tal que el jovencito, hay libros para niños, hay libros para jóvenes, hay libros para adolescentes, se sientan atraídos, motivados y les empiecen primero a leer y que, profe, ¿cuál es el que seguiría aquí para leer este? De tal manera que cuando ellos lleguen a la vida adulta, 20 y tantos años, etcétera, ya tengan el hábito de leer. Novelas, buena literatura, lo cual mejoraría su vocabulario, también mejoraría el uso del lenguaje al escribir, etcétera, etcétera, al hablar incluso. Sin embargo, en México no existe eso. Los mismos maestros
son personas reacias a leer buena literatura. ¿Por qué? Porque les vale, porque dicen que les pagan una mugre, otros andan más ocupados en bloquear carreteras, en robarse el dinero de las casetas de peaje, secuestrar los camiones de Bimbo, de la Coca, de la Pepsi, etcétera, así delinquiendo, pues. En esas condiciones, pues, la ignorancia o la renuencia a participar de lo público, a interesarse en lo público, es evidentemente multifactorial. Pero el hecho ahí está. Hay una gran ignorancia del ciudadano, de tal manera que aun cuando le surgiera el interés, no sabría cómo empezar. Por eso cierro esa parte o esa causal dándole un peso importante a la irresponsabilidad de los partidos, de los 7. Perdón, ya son seis, ya chupó faros el PRD. Muy bien. Pero ahora vayamos a la otra, que para algunos es la más peligrosa y además de dar vergüenza: el miedo, la cobardía, el no querer o no atreverse a decir lo que piensan que está mal en esta sociedad. El mexicano se ha vuelto un mexicano cobarde, sacatón, un mexicano que ha sido muy bien educado para callarse, para ser cómplice de la corrupción, de la podredumbre, de las prácticas corruptas de la clase política en términos generales, habiendo honrosísimas excepciones. Entonces, el mexicano ha abrazado con un gusto digno de mejor causa la corrupción. El mexicano no le da, como decíamos ayer, importancia a la ley. Al mexicano no le importa la ley. Es más, dice, ya vas a empezar. No, ¿cómo que la ley? Pero no, ni madre, le doy una lana ahí, ya me conectan aquí y allá. Así hemos educado al mexicano y ha aprendido él muy bien. Entonces, cuando hablamos del miedo, de la cobardía, hay una expresión ahí de de ese desprecio, de esa renuencia a respetar la ley. Si juntamos las dos cosas, por ignorancia y al mismo tiempo por miedo, por cobardía, un grupo de bandoleros de la política como es Morena puede hacer lo que deseen, lo que se le hinchen en las gónadas, diría el clásico, pueden hacer lo que quieran. Lo estamos viendo ahorita, el comportamiento de ese personaje que yo creo que es lo más ofensivo que ha dado a México la clase política, Ricardo Monreal. Es donde se para y abre la boca, dice barbaridad y media, todo con tal de quedar bien, que además ni se lo valoran, ¿verdad? En esas condiciones, pues, este país podemos afirmar que lo vamos a clausurar antes de ser inaugurado. ¿Por qué? Porque decenas de millones de mexicanos, entre la ignorancia y la cobardía, o juntando ambas, deja que las cosas vayan agravándose. Eso puede funcionar durante un buen tiempo y funcionará más en la medida en que el responsable de la gobernación tenga recursos para mantener las dádivas que son el medio de control por excelencia que gobiernos como este utilizan para comprar el favor de una manera encubierta para que voten por los candidatos de ese partido. En esas condiciones, pues, no se ve que esto vaya a cambiar pronto. Al estar hablando de la ignorancia del mexicano, del ciudadano, en lo que es obligatorio en una democracia para adquirir verdaderamente el carácter de ciudadano, nos puede llevar generaciones. Como diría aquel, hacerlo por las buenas, quizá nunca lo lleguemos a ver.
y no estaría muy alejada de la verdad ese juicio. Muy alejado de la verdad ese juicio. Pero la cobardía, esa también, es algo que dice, oye, ¿pero por qué no protestas lo que te estás? Es que entonces no me dan el permiso. Pues los denuncias. No, ¿para qué me meto en problemas, Ángel, hombre? Me va a salir más caro, porque luego va a llegar el abogado que se va a vender con el otro y me van a joder los dos. Mejor busco arreglar las cosas acá por abajo. Ese es México. Y eso no hay forma de arreglarlo en corto tiempo. Vea usted, revise la historia de América Latina y se va a encontrar que no es fácil. Es más, diría yo, me atrevería, que ni siquiera es posible arreglar esas dos cosas que describí por medios de convencimiento, de un proceso de cambio cultural, etcétera, etcétera. Simplemente le digo, le doy el ejemplo que he repetido muchas veces, el cambio en el tamaño de la familia o del número de hijos de una pareja o la caída de la fertilidad, pues, para decirlo técnicamente. 1970, la mujer mexicana tenía 6.7 hijos nacidos vivos por mujer en su vida fértil, de los 15 a los 40, 19, 45 años, o 15 a 45 años, aun cuando en realidad hoy y desde hace tiempo la mujer a los 35 años cierra la fábrica, en términos generales, en razón de la probabilidad más elevada de alguna malformación genética, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Pero el número ahí está, es un dato censal, 6.7, 1970, Censo Nacional de Población y Vivienda. 50 años después, en el año 2020, se elabora el censo, que es cada fin de decenio. Muy bien. Y ya aquel 6.7 había bajado al 1.2. Sube a 1.5 cuando agregamos el embarazo adolescente. México tiene alrededor de 400,000 embarazos adolescentes. Entonces, para fines estadísticos de la ONU, eso lo tratan aparte. Entonces, al haber 400,000 nacimientos de mujeres menores del límite inferior que establece la ONU para hacer sus cálculos sobre la fertilidad, por eso sube a 1.5, pero aún así es muy bajo, porque el número de reposición, la tasa de reposición es 2.1 hijos por mujer, nacidos vivos. En esas condiciones, pues, ese cambio cultural de bajar de 6.7 a 1.2 o 1.5 nos llevó 50 años o 40 años, ya en el 2010 ya era visible eso, 40 años, 2 generaciones y un poquito más. ¿Se imaginan ustedes lo que nos llevaría adoptando la estrategia que se adoptó para hacer que la familia pequeña viviera mejor, como era el eslogan? Nos podría llevar toda la vida y nunca resolverlo. Por eso hay otros países que han adoptado caminos cortos, que otro día hablaré de esas vías cortas, de esos atajos, vamos a decir. En esas condiciones, pues, estamos metidos en un gravísimo problema. Los partidos no cumplen con su responsabilidad. Es más, ni siquiera la consideran responsabilidad. De tal manera, pues, que su negocio, ¿cuál es? Obtener más privilegios, contratos para algunos de sus allegados, estar ahí, que la ley, que la iniciativa, y hacer seguajes. Y ante la amenaza de mostrarles o hacer público un expediente o alguna averiguación, en ese momento votan por lo que les dice el poderoso o la fracción parlamentaria de ese poderoso en turno. En pocas palabras y para decirlo en francés del sur, estamos jodidos. No se ve
en el horizonte de los próximos 10, 15 años una salida real para cambiar esto que menciono. Búsquele, piénsele, échele cacumen, como se dice, y va a concluir que no hay forma. Pero sí hay solución a ese problema, evidentemente. Hay países que han salido de una situación como esa, e incluso peor que la nuestra, pero hay que platicarlo. Pero esa es otra cuestión. Hoy, por ejemplo, México está más, ha caído más profundamente en ese pozo o en ese campo de la idiotización. El fútbol, malentendido, por supuesto, el fútbol es un deporte o un espectáculo o un negocio, pero en México es un instrumento de control político. Vea usted las campañas previas a la participación de México en la Copa del Mundo o en la Copa que se juega aquí en América con algunos partidos, etcétera, etcétera. Se usa política e ideológicamente. Y otra cuestión, miren, hace algunos años, vamos a poner quizá, no sé, 20 años, o es más, sí, quizá 20 o 30 años, allá desde los 80, etcétera, los canales de televisión tenían programas cómicos, fundamentalmente de crítica política. Allá por los años 60 era Chucherías con Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Más antes estaban las carpas con Palillo, el Panzón Panseco, etcétera, ¿no? De ahí salió Manuel Medel, Cantinflas, etcétera. Pero luego llega la etapa moderna, la de la televisión masiva, y Chucherías era el programa en aquel entonces de crítica política, fino, inteligente, y que tenía, pues vamos a decir, dos objetivos. Uno era entretener y el otro era denunciar. En algunos programas era más denuncia que entretenimiento y en otros más entretenimiento que denuncia. Incluso el libretista, el que hacía los libretos de Chucherías, ahorita se me va el nombre. Si alguien recuerda quién es, por favor, apóyenme, ayúdenme. Tenía ese doble propósito, pues, ¿no? Sin embargo, cuando se pretende hacer política mediante ese recurso, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque puede llegar al punto en que se olvida la denuncia y le damos una gran importancia al entretenimiento. Y entonces nos concentramos en los chistes de Lechuga, de Chucho Salinas, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de la denuncia. Mientras teníamos el clásico partido único, pues se daban cosas como esta. ¿Recuerdan ustedes al Loco Valdés y sus... había un programa que había en Televisa al mediodía, donde era el loco solo. Ahí estaba una pared y una cámara y ahí estaba el loco diciendo sus cosas. Entonces, en 1972, ahí entre chiste y chiste dicen, ¿saben ustedes quién es el presidente más honrado en México? Alguna cosa así. Y dice él, no, ¿quién es el presidente bombero? Dijo, Bomberito Juárez. Madres, la multa de gobernación. Muy bien. La pagaba Televisa y seguía el Loco Valdés con su programa y sus locuras, etcétera. Y luego hubo otra donde habló, ¿saben ustedes quién es la primera dama manguera? ¿No? Manguerita Maza de Juárez, y madre es otra. Pero eso era, vamos a decir, el humor político más o menos sano, por decirlo de alguna manera. Y no tenía un fin ulterior claramente buscado, sino que salía, desviaba la atención, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que la barra cómica, como se dice, empezó casi a desaparecer de los canales. Desapareció.
Y de repente, hará unos meses, empiezan programa cómico tras programa cómico, programa cómico tras programa cómico, y una serie de cosas sumamente corrientes, vulgares, procaces en algunas cosas, pero no hay ahí denuncia, solamente hay ese entretenimiento burdo con alusiones sexuales, damas en paños menores o muy menores, etcétera, con un objetivo claramente político, que usted se concentre en el chiste, en el, ¿cómo decía? Creo que era Raúl Astor, el atractivo visual, y se pierda usted ahí. Casi, casi como las películas de las ficheras, para que me entienda, pues. Y se olvida el uso de la comicidad como instrumento de denuncia política. Televisa es la que lleva el primer lugar en este conjunto de programas. En ese sentido, pues, estamos viendo a un Estado, el aparato, ese leviatán que Hobbes señaló, pretendiendo que nos mantengamos en ese nivel de ignorancia que señalaba, que repitamos los chistes de tal o cual cómico o algún payaso por ahí, y que nos desviemos. Incluso los peluches de Canal 13 de TV Azteca, que fueron una cosa que causó furor, ahorita ha perdido la frescura, la cosa, vamos a decir, atractiva, usando el humor ácido de la política. En ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado para poder darnos cuenta de qué pretende el Estado y qué pretende también la televisora. Pues para ella, haciendo populares a sus cómicos, a sus payasos y payasas, pues hay mayor nivel de audiencia, mayor precio de los comerciales, y además, pues el Estado estaría feliz. ¿Por qué? Porque estarían desviando la atención a cuestiones de una comicidad sana, entre comillas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pues, porque son técnicas que utilizan los estados y gobiernos autoritarios en los tiempos que corren. ¿Cuál es el futuro entonces de México? Antes de eso, deberemos responder una pregunta que es importante. ¿Qué es peor, la ignorancia o la cobardía? Algunos dirán, bueno, Ángel, depende del tema, de la situación, de acuerdo, pero es evidente que hay que enfrentar esa pregunta. ¿Qué es peor? ¿Que 70, 80 millones de mexicanos vivan en la ignorancia de todo lo que tiene que ver con lo público, con la política, con lo electoral? Eso es lo más importante. O lo más importante o lo determinante es que nos hemos vuelto un país de sacatones, de cobardes, de cínicos, de normalizar, como dicen ahora, la corrupción, el crimen sin control. Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Y diría yo lo siguiente, ya para terminar. ¿Cómo enfrentar a esos dos flagelos, vamos a decir? No hay solución, cada país tiene su propia forma de matar moscas. No hay recetas o la misma receta para otro país. No hay manuales para eso. Tiene uno que estudiar mucho, tiene que tomar algo de acá, algo de allá. Pero por lo pronto, sin ánimo de decir cómo hacerle, quiero recomendarle a usted este libro, que es una joya. Este es un ensayo que escribió el gran dramaturgo y político checoslovaco. Todavía no se separaban, como hoy existen dos países, la República Checa y Eslovaquia. Este libro de Václav Havel, esta es una foto, andaba ahí Václav haciendo trabajo político, y el libro se llama El poder de los sin poder. ¿Qué significa esta expresión aparentemente contradictoria? Muy sencillo.
Yo no sé si usted está familiarizado con las espigas de trigo, no nomás la parte de la semilla, sino todo desde el tallo hasta donde está la espiga, que serían promedio unos 45, 50 centímetros. Cuando esté usted en condiciones de llegar a una cosa como es en un trigal y que esté a punto de la trilla, corte usted una buena cantidad de estas cosas, desde el tallo y que abarque la espiga. Y tome 5 de estas cosas, pues, tome 5 de ellas. Y luego haga usted esto con esas, vamos a suponer que estas son las 5. Haga usted esto y las va a romper muy fácilmente. Pero luego agarre usted o tome usted, no 5, agarre usted 20. O sea, quizás si usted está bien mamerto y usted acaba al gimnasio y va a batallar. ¿Bien? Pero luego llega la prueba final. Agarre usted 50 y no va a poder quebrarlas. Son tallos con la espiga de trigo. Ya maduro el trigo, ya seca la planta que va a entrar la trilladora al otro día. Tome usted 50 y trate usted de quebrarlas. No va a poder. Ese es el mensaje del poder de los sin poder. El poder es la resistencia a que lo quiebren esas 50 espigas. Y los sin poder son esas espigas, esa planta de trigo, el tallo y la espiga. Pueden acabar con usted como acaba con una sola de esas cosas. Si son 5 o 10, lo puede hacer. Pero si son 50, 100 o 1000, una cosa así, nomás no puede. ¿Qué dice este título? Cuando un ciudadano solo es el que se lanza a enfrentar al aparato, lo hacen caca. Cuando se lanzan 50, pues puede ser que los correteen, golpeen a 1, a 2, los metan al bote. Pero que salgan 500,000, 1,000,000, 2,000,000, ese estado autoritario, esos Monreales, esas Citlalis, ¿quién sería el otro? Lacayos, serviles, los que quiera usted de toda esta fauna de Morena, ¿qué van a hacer ante 600, 500,000, 1,000,000 de ciudadanos? Lo único que podrían hacer es, como suele citar el presidente con O, le harían esos lo que el viento a Juárez. Es decir, la fuerza para derrotarlos a estos, para sacarlos y cambiar el estado actual de cosas, estamos los que hoy somos los sin poder, pero son los que organizándonos, saliendo multitudes, tendríamos el poder que hoy nos falta. Por eso le recomiendo que lea este libro, El poder de los sin poder. Lo pueden encontrar, encargarlo en Amazon, o creo que en el Péndulo o en la librería El Sótano podrían encontrarlo ustedes. Vale la pena. No olvide usted el poder de los sin poder. Cuando quiere explicar ese concepto aparentemente contradictorio, recuérdese de las espigas de trigo. Recuérdese eso y hágalo usted alguna vez, o alguna cosa que sean pajas o varejones, lo que quiera usted. 1, 2, 5, los va a quebrar, pero 10, 20, 50 le va a ser imposible. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Es martes. Martes 3, es que me queda todavía la costumbre de que esto lo hacíamos lunes, miércoles y viernes, martes 3 de septiembre del año 2020.